Y aquí estamos en otro Noti Petroski, porque aunque los medios no les guste, nosotros le decimos, señor presidente, siga trinando, porque así ya les queda más difícil, les está quedando más difícil, aunque lo van a seguir haciendo, lanzando esa cantidad de mentiras y noticias falsas y tergiversaciones de todo lo que se dice. Hoy temas a tratar, sin dudarlo, sin duda alguna, anoche en Colombia a nosotros nos cogió aquí de madrugada la presentación de ese Plan Nacional de Desarrollo, se le dejó al Congreso, se le dejó a la Cámara de Representantes, ya queda en manos de ellos. Momento histórico, ese tan esperado día 6 de febrero ha sido histórico. Histórico en el sentido de que se presenta este Plan Nacional de Desarrollo, que no fue lo único, es otro tema que vamos a tratar aquí, porque también se presentó un proyecto de ley para reformar todo ese sistema carcelario y penitenciario en Colombia. Fue histórico también porque por fin se ha reducido ese tiempo de vacaciones que siempre tenían hasta marzo. Van a empezar mes y medio histórico porque a partir de ayer empieza un mes y medio importantísimo para todo esto que se viene para Colombia. Todos los cambios que esperamos se puedan aprobar, que todas las reformas sean aprobadas. Empieza el gran debate. Entonces, muy pendientes de eso. Otro tema que vamos a tratar también es la emergencia que se ha vivido en Chile y el apoyo de Colombia a este gobierno, el apoyo de Gustavo Petro al presidente Boric, enviando un avión con personal, con líquidos, mejor dicho, con toda la infraestructura para poder lidiar este terrible flagelo que está sufriendo nuestro país amigo Chile con los incendios forestales. Eso es un grave tema que aquí en España también en verano se presenta muchísimo. Y últimamente lo que ha trinado el presidente Gustavo Petro, en este momento se encuentra reunido con la CPS y con la Organización Mundial de la Salud. El tema, pues, la reforma a la salud. Otro de los debates importantes que vienen, debates que se tienen que llevar con argumentos, nada de más mentiras y todas las tergiversaciones. Queremos debates con argumentos. Colombia se lo merece y es lo mínimo que podemos esperar, aunque ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, a qué monstruo nos estamos enfrentando. Entonces, sin más, vamos a escuchar unas palabras, las palabras de Gustavo Petro ayer. No es toda la intervención, puse los puntos más importantes, pero resumen qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que se hizo, qué es ese libro que le entregaron al Congreso. Vamos a escucharlo. Lo que estamos aquí convocando es a un cambio real, no a un cambio simplemente en las palabras. Es difícil porque las inercias abundan desde el rincón en la esquina hasta las oficinas públicas, en el pensamiento humano, en los temores a tomar decisiones, a aventurarse en caminos que no se han caminado hasta ahora en la historia del Estado colombiano. Pero es necesario romper las inercias, es necesario que aquella frase de Turbay que, como me comentaba la ministra de Agricultura, Cecilia López, no se vuelva realidad hoy. Decía Turbay Ayala que los gobiernos de los presidentes no son sino la ejecución de los planes del presidente pasado. O sea que a nosotros nos han condenado, si Turbay tuviese razón, a hacer el plan de gobierno del presidente Duque. Con su respeto, no queremos eso. Nosotros queremos cambiar y por tanto hay que romper la inercia, aventurarnos a lo nuevo en la administración pública. Y eso nuevo es gobernar con los movimientos sociales, con la gente. Pegar el gabinete al territorio, no dentro de estos palacios fríos que se enfrían con estas brisas heladas propias de este lugar. Como una vez escribiera García Márquez, que debió haber sentido cómo el frío penetra hasta los huesos, y así lo escribió en 100 años de soledad. No, es el gobierno allá en el Catatumbo, en La Guajira, en Córdoba, en Leticia, en tantos caminos que en estos meses ya hemos andado juntos o por separado y que ha convocado a 250,000 personas a hacer ese libro que hoy se le entrega al Congreso de la República. Difícil
que la opinión de 250,000 personas participando físicamente en asambleas se traduzca en una ley. Sabemos, por ejemplo, que se propusieron 230,000 kilómetros de vías campesinas, de vías terciarias, como le llama el Congreso. ¿Cuántas podremos hacer? Obviamente dependerá de los recursos que tengamos. Pero esa voz llegó ahí. A mí no me gustaría hacer cosas que no hubiera dicho la gente, porque de eso se trata la democracia. Jorge Iván González, el director de planeación, pronunció la palabra democracia participativa, que es la gran construcción conceptual de la Constitución del 91. Darnos el lujo de construir una gran democracia participativa. Es decir, permitirle a la gente que tenga poder. Es decir, decirle a la economía popular, por ejemplo, empodérense con los recursos públicos. Abramos la contratación, está escrito en ese libro. ¿Quiénes se adueñan de la contratación pública de Colombia? Los mismos de siempre. Carteles por aquí han aparecido en las investigaciones, unos pocos que concentran billones de pesos que le entrega el Estado colombiano para hacer alguna u otra obra. Muchas ni se hacen. ¿Y por qué no le entregamos también la contratación al campesino que produce alimentos? ¿Y por qué ese alimento no va en la región a los colegios que se atienden hoy a través del PAE? Y en vez del plan de alimentación escolar que controla un contratista tradicional, muchas veces con sanciones de corrupción, porque el campesino no lleva al colegio y el Estado no permite comprar esos alimentos. Y entonces, si son billones de pesos, decenas de miles de millones de pesos en una región concreta, ¿acaso eso que sumado con el ICBF, por ejemplo, y a escala nacional, con el Ministerio de Educación suma casi 20 billones de pesos, eso trasladado a la economía popular, ¿no enriquecería a la gente que hoy está pobre? Parcialmente, claro. Solo una acción del Estado, solo un cambio de actitud, solo unas normas y unas decisiones que piensan en la gente lo podría lograr. Eso está escrito en ese libro que le entregamos a la Cámara a través suya, David. Podríamos hablar de muchísimos más temas. Ya la prensa los exculcará al máximo. Ya veremos sus artículos. Ya se abrirá el debate público. Ya temas que quizás no sean los más importantes para nosotros serán las primeras páginas mañana. Pero de eso se trata el debate público. Claro que aquí encontrarán temas que no vienen de las decisiones puras de nuestro pueblo. Ahí encontrarán temas como el hidrógeno verde, por ejemplo. Como si Colombia sí pudiese estudiar en factibilidad la energía nuclear, por ejemplo. O si Colombia pudiera tener una agencia nacional aeronáutica. Dirán, ¿vamos a mandar un colombiano a la luna? No. Vamos a construir con otros países latinoamericanos un sistema satelital que nos permita tener información. Encontraremos temas de esa magnitud y otros muy sencillos, de cómo se le entrega tierra al campesino. El primer proyecto y programa para que Colombia sea una potencia mundial de la vida es que el campesinado pueda tener los espacios para cultivar alimentos. Es que así se disminuye el hambre en Colombia. Ahí hay una partida que estará en el presupuesto de este año de 5 billones de pesos para comprar 400,000, 500,000 hectáreas. Ojalá podamos que de grandes hacendados, tierras fértiles, pasarán
a decenas de miles de familias campesinas. Yo a eso le llamo justicia social. En el discurso de posesión hablamos de estos muchos temas que configuran la justicia social. Claro que si llenamos el territorio nacional de sedes universitarias públicas, el Chocó, el Guainía, Arauca, la Guajira, el Pacífico colombiano afrodescendiente, de sedes universitarias, claro que construimos justicia social. Eso se encontrará en ese libro. El Congreso de la República dirá si lo aprobamos y si entonces le permitimos a las juventudes de Colombia la posibilidad del acceso al saber y a la frontera última del conocimiento humano en toda su diversidad. Y justicia ambiental también está escrita en esas páginas. Burla sobre la transición energética, pues allí encontramos cómo podríamos poner en los techos de las casas del Caribe y de las zonas de alta radiación solar paneles solares. ¿Cómo podríamos abrir el país a una inversión extranjera? Quizás con otro criterio y carácter que la que hasta ahora ha habido en alguna porción de nuestra historia. Aquí estamos hablando e invitando a los capitales extranjeros a construir la red férrea nacional. Aquí estamos invitando a los capitales extranjeros a construir granjas solares y parques eólicos con la enorme potencia que tiene Colombia de sol y de vientos para poderlo hacer. Aquí estamos invitando al capital extranjero a hacer grandes plantas para producir hidrógeno verde, que es la conjunción de la electrólisis del agua dulce con energías limpias. Lo podemos hacer en grande. Podemos utilizar nuestros puertos para que los cargueros que dejarán de cargar carbón, porque la humanidad tiene que separarse de los combustibles fósiles, empiecen a reemplazarlos por los limpios, como el hidrógeno verde. Desde el panel solar en una casa campesina hasta la gran factoría, quizás la más grande de América Latina, ojalá podamos, para producir hidrógeno verde, está contemplado en ese libro. ¿Cómo ordenar a Colombia alrededor del agua? ¿Cómo un invierno, que quizás los que siguen serán peores que los que hemos vivido si la crisis climática continúa? ¿Cómo esos inviernos no nos matan a la gente? ¿Cómo es posible que aún repitiéndose las inundaciones en los mismos lugares, siga muriendo gente cuando lo que tenía que hacerse era reubicar la población en zonas de bajo riesgo y no de alto? ¿Qué ha pasado en Colombia para que en 10 años los pueblos no se reubiquen? Las poblaciones campesinas no lo hagan, los barrios en las laderas peligrosas sigan ahí, cuando se sabe que el próximo invierno derrumbará la montaña e inundará los valles con el agua de los ríos crecidos, porque esa es la crisis climática. Bueno, ¿cómo hacerlo? Está escrito en esas páginas a consideración del Congreso de la República. Cuando nos posesionamos como el gobierno de cambio, dijimos: la justicia social y la justicia ambiental son la base para que Colombia sea una potencia de la vida. Pues el Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Colombia Potencia de la Vida, está constituido de una serie de páginas, de palabras y de artículos que las llenan, que se dedican a cómo construir justicia social y justicia ambiental en Colombia. Se abre pues la discusión. En esta Colombia de bellezas, también la democracia es posible. Es más, yo diría, la belleza es más bella si existe la democracia.
Buen viento y buena mar al Plan Nacional de Desarrollo y que el Congreso expida las posibilidades de una Colombia potencia mundial de la vida. Espectacular ese momento, ese acto estuvo muy bonito de noche en esa plaza de armas en el Capitolio. 250.000 personas participaron en esos diálogos vinculantes, y no solo en los diálogos vinculantes porque Gustavo Petro en campaña ya lo había hecho. No sé si recuerden el Petro Te Escucha. Entonces también ya tenía él formada cómo se iba a realizar la elaboración de este libro, ese libro que hay tantas esperanzas puestas en él. Entonces, como lo escuchamos, 250.000 personas participaron en esos diálogos vinculantes, 89.000 propuestas quedaron consignadas en ese libro. Pues no todas obviamente quedaron consignadas, pero se hizo un balance y se hace en conjunto, y la mayoría de esas propuestas también están en ese libro. También, como lo escuchamos, muchas propuestas no fueron dadas por la ciudadanía, las propone también Gustavo Petro, entonces ya queda en manos del Congreso. 1.100 municipios en 2.115 mesas temáticas fue lo que se recurrió para elaborar este gran plan nacional de desarrollo. Y como lo dijimos, no fue eso, no fue lo único que ocurrió importante ayer. Antes de ese maravilloso acto se presentó un proyecto de ley donde busca modificar ese sistema carcelario y penitenciario en Colombia, que también es otra de las cosas, como tantas cosas en Colombia, que necesita una revisión urgente. Vamos a escuchar al ministro Alfonso Prada y después nos vamos a la página del Ministerio de Justicia, donde nos enteraremos de qué es lo que se quiere hacer con esta modificación de ese sistema obsoleto ya de por sí. Son demasiados los temas que vamos a someter a consideración del Congreso de la República, y este mes y medio va a ser determinante que podamos ir evacuando el trabajo. Por esa razón, como lo anunciamos y lo anunció el señor presidente Gustavo Petro, hoy, 6 de febrero, comenzamos el trabajo legislativo, y este es el primer acto del trabajo radicando el proyecto de humanización de la pena. Sobre eso, lo único que voy a mencionar es que tenemos plena convicción de que el sistema carcelario y penitenciario en Colombia no ha funcionado bien, y creo que en eso coincidimos todos los colombianos, y en esa medida vamos a darnos una oportunidad con el Congreso de la República de estudiar un modelo diferente que parte de un paradigma diferente que ha cambiado en el mundo y que Colombia debe estar llegando lo más rápido posible, que es el de la justicia restaurativa y reparadora, en donde lo importante no es humillar a una persona en someterla, sino lograr su resocialización efectiva y la reparación de la víctima que sufrió precisamente el atentado a su integridad de alguna manera por la comisión del delito. Pero quien en el país piense que las cárceles funcionan bien y es la manera como recuperamos la seguridad, la tranquilidad o la vigencia de los derechos, no ha visitado nunca una cárcel, que se ha convertido en una escuela de delincuencia, pero también en una escuela de la humillación y la pérdida de la dignidad. Mes y medio importantísimo. Queremos empezar a ver esos debates. Vamos a estar muy pendientes acá en el canal de qué es lo que acontece en esos debates. Y visitamos la página oficial de la Presidencia, del Ministerio de Justicia y del Derecho, donde hacen un comunicado anunciando este proyecto de ley. Dice: Bogotá, 6 de febrero de 2023, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, radicó el proyecto de ley que busca la modernización y la humanización del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, con el que se espera que las personas privadas de la libertad hagan parte de un proceso resocializador que disminuya la reincidencia y evite que los centros penitenciarios y carcelarios sean universidades del delito. Junto al ministro del Interior, Alfonso Prada, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, y la bancada del Pacto Histórico, el ministro explicó que uno de los objetivos de este proyecto es que los colombianos y colombianas puedan vivir con la seguridad y la tranquilidad de que quienes cumplieron una pena de cárcel están en capacidad de reincorporarse a la sociedad con un menor índice de reincidencia. Hoy tenemos un sistema de carcelario que no resocializa, no ofrece seguridad a la ciudadanía, ni ha disminuido significativamente los índices de criminalidad, y por el contrario se vulnera los derechos de las víctimas porque no las repara, de las personas privadas de la libertad
por el hacinamiento y la corrupción y por muchas carencias que hay en el sistema penitenciario que tampoco resocializa, insistió el ministro de Justicia. Ya escuchamos a Alfonso Prada, entonces pues esto también es una gran noticia. Obviamente esto va a tener debate impresionante porque pues a muchos no les gusta esto de ese tipo de justicia, donde también se le dan derechos a las personas privadas de la libertad y pues el debate queda abierto. Cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones, pero la mía es que se necesita renovar ese sistema carcelario de una vez por todas en Colombia. Y ya pasando a otros temas de actualidad, hoy 7 de febrero Gustavo Petro en su cuenta de Twitter anuncia que parte hacia Chile una brigada autosuficiente con 20 operarios con líquido retardante, un avión carguero con 2 Bambi Bucket. Vemos aquí las imágenes, hemos visto imágenes a través de los medios del grave problema que se está presentando en Chile, país amigo, país hermano, gobierno amigo, gobierno hermano, presidente amigo de Gustavo Petro. Entonces, pues normal que se presten este tipo de colaboraciones a nivel latinoamericano. Entonces, bien. Y dice también por acá, vimos otro trino que habla, dando cumplimiento al ofrecimiento del señor presidente Gustavo Petro, sale en este momento la misión que viaja a Chile para apoyar las labores operativas contra incendios, compuesta por un avión C-295 de carga, 20 brigadistas, 4 especialistas en comunicaciones, 2 paramédicos y un coordinador. Así que una buena representación. También hemos visto México también ha enviado ayuda al gobierno chileno para combatir este problema que aquí en España, como lo dije, aquí en España en verano es impresionante la cantidad de locos que hay por ahí, porque la mayoría son provocados para cobrar seguros y el daño al planeta, el daño es impresionante. Y seguimos aquí en el Twitter de Gustavo Petro. Resulta que le contestó a Iván Duque, vino a opinar este impresentable sobre el tema del metro de Bogotá. Una ciudad como Bogotá debe tener varias líneas de metro, unas serán elevadas y otras subterráneas, como ocurre en varias ciudades del mundo. Bogotá ya tiene en ejecución una línea elevada y financiada, una línea subterránea. Por el bien de la ciudad, que no se detenga el metro. ¡Voy, hueputa! Y le contestó Gustavo Petro, en el COMPES que usted firmó, Iván decidió prohibir el metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que hoy llega a 20 billones de pesos, casi lo de la reforma tributaria. Voy a levantar su prohibición, pero la mega pérdida de recursos públicos por no construir el metro subterráneo es irreversible. Bien que le haya contestado a este impresentable. Seguimos en el Twitter de Gustavo Petro porque está reunido con la EPS, la nueva EPS, hablando sobre el papel a cumplir por esta entidad en la reforma a la salud. Importantísima esa reunión. Aquí vemos a Gustavo Petro, la ministra Carolina Corcho, a Laura Sanabria, y sigue imágenes de esa importante reunión que se viene, importantísima. Y hablando del impresentable de Iván Duque y hablando del tema de la salud, ya para cerrar este video quiero hacerlo con unas pildoritas para la memoria, unas pastillas para la memoria, como dice Wilson Arias. Recuerden, cuando Duque y la derecha en campaña acusaban a las EPS de quebrar hospitales, de abusar del ciudadano y quitarle dignidad y someterlo a esperar largas colas para recibir los medicamentos, sobre todo si tienen enfermedades graves. Escuchen. Los colombianos somos conscientes que se necesita una reforma a la salud, para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano, y lo haremos remunerándolas por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Quiero impulsar la reforma donde los médicos residentes puedan ser remunerados por su trabajo. Y además, que a los ciudadanos más vulnerables, que les toca esperar tantas colas para recibir el medicamento y sobre todo si tienen enfermedades graves, a ellos les vamos a llevar la medicina.
Increíble, estas pildoritas para la memoria me encantan porque nos viene bien saber a qué es que juega esta gente que lo único que defienden, como lo hemos dicho a lo largo y ancho de muchos videos y que ya lo sabemos, no es necesario decirlo, es que lo que se defiende siempre son los intereses personales, nada de defender al país, al pueblo, eso no les gusta, eso no les conviene. Entonces, pues, hagamos esa reflexión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que en la descripción del video dejo un link que manda la Presidencia de la República para que descarguemos, para que leamos cuál es ese Plan Nacional de Desarrollo. Es largo, son 166 páginas, pero vale la pena, vale la pena. Yo ya empecé a leerlo, ya voy más o menos por la mitad. Entonces, nos vemos en un próximo video. Un abrazotote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Miles de bendiciones, recibo todas las bendiciones que ustedes me mandan y les envío el triple de todo corazón. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos y hasta la próxima. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, porque sabemos y estamos convencidos que otra Colombia sí es posible. Hasta la próxima. Bueno, esta es la hoja de ruta de esta administración. Es un plan de desarrollo que comienza un gran viraje en el gasto público hacia el gasto público social en las regiones apartadas, en los sectores sociales excluidos tradicionalmente de los planes de desarrollo y del gasto público. Va a ser una gran transformación. Desde luego que tenemos que insistir muchísimo en una ejecución rápida, porque el gasto público tiene muchas trabas y el cambio en su destinación muchas más. Entonces este es la época para la educación pública gratuita de los jóvenes, es la época para la atención primaria de la salud en todos los sectores rurales, la reforma agraria, la acción social concentrada en los territorios del Pacífico olvidado, y desde luego la protección de la madre tierra, del ambiente, de generar las condiciones de sostenibilidad, tanto ambientales como económicas. Y algo que nunca había estado en un plan de desarrollo, la economía popular. La economía popular va a estar como punto focal central de una nueva generación de empleo con apoyo del Estado a través de crédito, a través de asistencia técnica, acceso al Internet, acceso a la ciencia y la tecnología, lo que se necesita para poder avanzar en el mundo del siglo XXI. Yo estoy muy emocionada con la presentación de ese plan y de verdad que voy a trabajarlo muy duro desde la Comisión Tercera.